Conociendo la Palabra. Estamos en la serie Conociendo la Palabra en 44 semanas completa. Vamos en la semana 22, estamos exactamente a la mitad. Semana 22, día 1, y hoy vamos a hablar acerca de Primera de Samuel del 1 al 5. Comencemos con una oración. Espíritu Santo, te pedimos que seas tú dirigiendo esta palabra, que nos hables, que toques nuestro corazón, que no sea una simple lectura, sino que esta palabra transforme nuestro corazón y llega a millares de millares, Señor. A donde sea que haya alguien necesitando esta palabra, te pido que llegue esta palabra. Sé tú, Espíritu Santo, este es tu tiempo, lo dedicamos a ti, en el nombre de Jesús, amén. Sé Espíritu Santo nuestro Maestro y enséñanos. Bueno, pues estamos en Primera de Samuel 1. Y primero que nada comienza con el nacimiento de Samuel. Hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Y este hombre Elcana tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Y aquí voy a hacer una pausa, ¿verdad? Bueno, tal vez ya conozcas la historia de Ana, ya conozcas tal vez la historia de Samuel, o tal vez no. Pero en aquellos años donde los hombres podían tener más de una esposa, ¿verdad? Tal vez podían tener las esposas que pudieran sostener, no era mal visto en aquellas épocas. Entonces este hombre tenía 2 esposas y en aquel tiempo pues era muy importante que la mujer pudiera tener hijos. Claro, en la actualidad también lo es, pero en aquel tiempo era como esa honra de decir, la mujer es para tener hijos. La mujer se quedaba en casa y se quedaba cuidando a sus hijos, mientras el esposo era quien era el sostén del matrimonio, del hogar, ¿verdad? Y aquí podemos ver a Ana sintiéndose afligida, sintiéndose mal. No solamente era que su esposo tenía una esposa más, sino que esa esposa podía darle hijos, podía darle lo que ella no podía, darle hijos a ese esposo. Y no solamente eso, sino que todo el tiempo estaba irritándola, molestándola, haciéndola sentir menos, despreciándola. Si ya era bastante el dolor que ella pudiera haber tenido en su corazón de no poder ser madre, y ahora tener a alguien que constantemente te esté haciendo sentir mal. Más dice que su esposo la amaba tanto que pues no importaba, ¿verdad?, que no pudiera darle hijos. Él la amaba, dice que tenía una porción especial siempre para ella, dando a entender que era como más especial para él.
preparaba algo especial para ella. Y aquí le dice, ¿verdad? Ay, Ana, no estés triste. No soy mejor yo que 10 hijos para ti. Y bueno, quienes hemos podido ser madres, sabemos que es un amor tan distinto, que podemos estar tan enamoradas de nuestro esposo y puede llenar un gran espacio en nuestro corazón y podemos ser muy felices con ellos y todo, pero siempre ese espacio de decir, quisiera ser mamá. Es algo tan distinto el amor a un hijo y el amor que le podemos tener a nuestro esposo. Y yo quiero hacer una pausa para abrirte mi corazón y decirte que muchas veces yo lloré con esta historia. Pues por 12 años yo no pude ser mamá, y cuando tú tienes como en tu corazón ese anhelo y Dios te ha dado esa promesa de que en algún momento te dará hijos, siempre es como una pequeña herida abierta, ¿no? Que cada que tú ves una palabra es como que resurge ese deseo, ese anhelo de decir, quiero ser mamá. Y si no es casualidad, ¿verdad? Pero si tú fueras alguna de esas mujeres o de esos hombres, ¿verdad? Que no han podido tener hijos, yo quiero decirte que en la Biblia encontramos promesas. Dice la palabra de Dios que no habrá mujer estéril en el pueblo de Israel. Y como puedes ver, Ana era parte del pueblo de Israel y era estéril. Pero, ¿qué debemos hacer nosotros si anhelamos ese hijo y bueno, Dios no nos ha dado ese hijo? Comenzar a declarar justamente esa palabra, que la palabra de Dios dice que no habrá mujer estéril. Entonces, es una sensación difícil, es dolorosa, cuando las personas a tu alrededor pues saben, ¿verdad?, que no has tenido hijos y que es un anhelo en tu corazón, porque siempre todos queriendo ayudar pues preguntan mucho y a veces uno se siente más mal. Pero quiero decirte que hay esperanza, quiero decirte que Dios puede hacerlo. A Dios no lo podemos limitar, Él tiene sus formas, puede hacerlo por medio de un tratamiento, puede hacerlo por medio de una oración, puede hacerlo al principio del matrimonio o cuando ya llevamos muchos años. Lo que quiero decirte es que si tú le das tu corazón al Señor Jesús y le expones tu anhelo de ser madre o de ser padres, confía en que el Señor de alguna forma concederá ese anhelo en tu corazón. Y asegúrate de saber y de expresarle al Señor para qué tú quieres tener un hijo. ¿Qué vas a hacer con ese hijo? Porque es responsabilidad de nosotros como padres educarlos, formarlos, guiarlos por el camino del Señor. De nosotros va a depender mucho el camino que van a tomar nuestros hijos. Entonces, solo quiero decirte algo más. No te amargues en el tiempo en el que este hijo o esta hija llega. Trata de disfrutar el tiempo, disfruta el tiempo familiar, disfruta el tiempo de pareja con tu esposo, porque cuando los hijos llegan la vida cambia muchísimo. Entonces, te cuento que mi esposo y yo tomamos esa decisión. Yo pude ver a lo largo de esos años diferentes amistades o conocidos que no habían podido tener hijos tampoco. Y había cierta amargura en ellos. A veces no podías ni preguntarles si tenían hijos, no podías tocar el tema. Muchas veces invertían grandes cantidades de dinero, tiempo y terminaban frustrados. Confía en el Señor. Confía en que los tiempos de Dios son perfectos. Solamente confía y Él hará la obra. Si te es posible y necesario ir a un médico, revisarte, hazlo. Pero siempre confiando en que los tiempos de Dios son perfectos y que si Él te ha dado la promesa de darte un hijo, Él la va a responder en el tiempo correcto, porque los hijos llegan en ese tiempo que tienen que llegar, no llegan antes ni llegan después. A veces por más que te esfuerces y por más
que luches y por más que inviertas, no era el tiempo. Y otras veces, aunque tú estés tratando de no tener en ese momento, a veces es el tiempo de ese hijo. Entonces, solo abro este paréntesis para decirte, he pasado por ahí y creo que tomé la decisión correcta, no amargarme mientras tanto, disfrutar la vida, disfrutar el tiempo. Muchos matrimonios terminan hasta divorciándose, pero después de todo, nosotros no sabemos tampoco qué es lo que va a suceder cuando ya lleguen los hijos o las situaciones que podamos enfrentar cuando ya tengamos a los hijos. Así que si estás en ese caso de que aún no has podido tener hijos, no pierdas la fe. Dios tiene su tiempo perfecto. Bueno, y regresando con Ana, ¿verdad? Dice que Ana se levantó después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, allí Eli estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Eli la tuvo por ebria. Entonces le dijo Eli, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Es decir, justo lo que acabamos de hablar, ¿verdad? Sabemos que Ana vivía atribulada, atormentada por esa penina que todo el tiempo la estaba irritando, con el dolor en su corazón de decir, anhelo tener un hijo, pero no puedo, no está en mis fuerzas, no es algo que yo pueda cambiar. Desearía ser mamá. Pero sabes, esta mujer tomó la decisión correcta. Tomó la decisión de acercarse a Dios y abrirle su corazón y como dice aquí, ¿verdad? Ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Es decir, cuando tú necesitas algo verdaderamente, dice la palabra de Dios que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, Él nos lo dará. Pero también dice que sin fe es imposible agradarle y que la fe es la certeza de aquello que esperamos, aquello que no podemos ver, pero que debemos de tener la certeza que lo vamos a obtener. Entonces, mientras ella le abre su corazón a Dios y le dice, ¿sabes qué? Yo quiero que tú me des un hijo. Pero no solamente se queda en decirle, quiero que me des un hijo, sino que le está diciendo, si tú me haces el honor de darme un hijo, si tú ves esta aflicción mía, si no te olvidas de mí, yo tampoco me olvidaré de ti, Señor. Y mi hijo te va a servir. En palabras de hoy le diría, sabes, yo voy a guiar a mi hijo por tu camino. Yo le voy a enseñar tu palabra. Yo lo voy a enseñar a orar, yo lo voy a enseñar a adorarte, yo lo voy a enseñar a buscarte. Yo voy a encargarme de que mi hijo te sirva, de que sea para ti. Pues dice la Biblia que enseñemos a los niños en su camino y de a grandes no se apartarán. Entonces, esta mujer no solamente le está abriendo su corazón y le está pidiendo algo, sino que se lo está ofreciendo a Dios. ¿Cuántos de nosotros podríamos hacer eso? Decir, Señor, te pido que me des un hijo y yo lo voy a guiar por tu camino.
Yo voy a esforzarme enseñándole tu palabra. No voy a parar de orar, interceder por él para que de grande no se aparte y te sirva. Sabes, también podría ser, ¿verdad?, que haya personas que ya tienen, en este caso, hijos, y que tal vez nunca te has tomado el tiempo de ofrecerle tus hijos al Señor, de pedirle que cuide de tus hijos, que tus hijos le vayan a servir al Señor, que tus hijos no se vayan por un mal camino. Y hoy sería un buen tiempo, hoy que estamos tocando este tema y hablando de esta palabra. Dice que mientras ella oraba largamente delante de Jehová, pues Elí la observaba, la tuvo por ebria. ¿Qué nos importa a nosotros a veces lo que están a nuestros alrededores piensen? Si piensan que tú te la pasas hablando de Dios, o que tienes fanatismo, o que si no sabes hablar de otra cosa. Dice la Biblia que lo que está lleno el corazón es de lo que habla la boca. ¿De qué más vamos a hablar si estamos enamoradas del Señor? ¿Cómo no pedirle a Dios que guarde nuestros hijos y que los guíe por un buen camino para que no se vayan a desviar por el camino de la maldad? Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y ella dijo: no, Señor mío, no es por vino, no me tengas por mujer pecadora. Y dice que él le dice: ve en paz y Dios te otorgue tu petición. Pero algo aquí dice, ¿verdad? Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Exactamente. Si esa es la petición en tu corazón, ¿verdad? Si tienes la petición al Señor de que te conceda un hijo, de que te conceda una hija, que te conceda ser madre, ¿verdad? Sea hombre o mujer, que te conceda ser madre. Ten paz. Exponle tu causa al Señor, ora con todo tu corazón, ábrele el corazón al Señor y pídele al Señor, ¿verdad?, que ese hijo que te vaya a dar o esa hija que te vaya a dar sea de bendición, sea para ser de bendición también a muchos otros. Y quédate en paz esperando el tiempo en el que el Señor te contestará. Tal vez haya algunas otras madres que lo que tienen son grandes problemas con sus hijos, que se han desviado por el camino del mal y que tal vez a veces no pueden ni siquiera dormir pensando si los hijos están por ahí tomando o en adicciones o haciendo cosas que no son agradables a Dios, ¿verdad? Sin que entremos en tanto detalle. Cada quien sabe lo que le preocupa. Haz esa oración, exponle al Señor lo que te duele y ofrécele tus hijos al Señor. Ofrécele tus hijos a Dios. Y si alguna vez has cometido el error, ¿verdad?, cuando ellos eran pequeños, de haber visitado algún lugar de adivinos, de hechicería, de gente que parece que te está haciendo un bien, pero te está haciendo un mal. Muchas veces ahí esas mujeres, esos hombres que hacen trabajos, le ofrecen esos niños a Satanás. Y después por eso esos niños vienen con enfermedades, vienen a veces con esquizofrenia, con cosas terribles, a causa de que esas personas hicieron exactamente esto, pero hacia el diablo. Entonces ahí también hay que hacer una oración y hay que pedirle al Señor perdón y que rompa todo pacto que se haya hecho en contra de tus hijos, incluso de nosotros mismos, ¿verdad? Si nosotros supiéramos por ahí que nuestra mamá, nuestros padres, nuestros abuelos de pequeños nos llevaron a alguno de esos lugares, puede ser que nos hayan ofrecido a alguna deidad. Hay que hacer también una oración y pedirle al Señor que se rompa todo eso. Y no te preocupes, el Señor lo hace.
Nosotros que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, ahora le pertenecemos a Él. Bueno, dice por aquí, ¿verdad? Que levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y se fueron a su casa en Rama. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová, y se quede allá para siempre. Bueno, para mí se me hace algo tan difícil el hecho de pensar, ¿verdad? Tu único hijo, el que le has pedido tanto a Dios, el que tú misma le ofreciste y le dijiste, Señor, es para que te sirva. Poder tomar la decisión de decir, está bien, aquí está mi hijo, ya no lo voy a ver más que una vez al año tal vez, para que te sirva, y es un niño. Y sabes, cuando yo leía esta parte hace tiempo, me di cuenta de algo, que cuando las personas ofrecían algo a Dios, hacían un voto a Dios y no querían como cumplirlo, de llevar a la persona para que sirviera, solamente tenían que dar una cantidad económica y decir, bueno, aquí estoy pagando mi voto. Ana pudo haber hecho eso, pero no lo hizo. Ella decidió cumplir la palabra que le había dado a Dios y pues esperar, ¿verdad?, a que su hijo fuera destetado para llevarlo. Dice, pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová, y se quede allá para siempre. Elcana su marido le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Qué difícil decisión. Cuando lo estamos solamente leyendo, bueno, ¿verdad? Una historia. Pero es una historia real, es una historia verídica, es la historia de Samuel, de cómo él se convirtió en ese hombre que llegó a ser. Todo comenzó con una oración de su mamá. Todo comenzó con ese anhelo de su mamá de tener un hijo y con ese voto que ella hizo a Dios de decirle, te entrego mi hijo. Tú y yo que tenemos hijos, ¿verdad? Qué difícil cuando el Señor a veces simplemente nos dice, suéltamelo, confía en mí. Porque a veces estamos preocupadas por alguna cosa en especial de nuestros hijos, ¿verdad? Algo de salud, algo de su comportamiento, o el que no quieran simplemente acercarse a Dios. Y cuando estamos intercediendo por ellos, a veces el Espíritu Santo simplemente nos dice, suéltamelo, confía en mí. Y es difícil. Con ti más, ¿verdad? No sería difícil llevar a tu niño y decir, aquí está, aquí lo dejo. Pero ojo, ella no se lo está entregando literalmente para Elí. La ofrenda no era para Elí, era para Dios. Aunque él estaría, ¿verdad?, a cargo del niño,
Ella se lo está llevando a él, pero siempre sabiendo, ¿verdad? Este es el niño por el que yo oraba a Jehová. Se lo dedico a Jehová y todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Estamos en 1 Samuel, ahora 2. Dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová. Quiero leer lentamente esta oración porque aunque antes la había leído, como que no la comprendía hasta el día de hoy. Dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová. Mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. ¿Quién de nosotras, verdad, podría ir a dejar a su hijo pequeño para siempre y decir, mi corazón está contento, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová y mi boca se ensancha? No solamente fue y dejó el hijo, sino que llevó ofrenda, iba contenta, iba gozosa. Eso es algo que solamente Dios puede hacer. Solamente Dios puede hacer, por ejemplo, que uno de tus hijos te diga, me voy a ir de misionero a un país lejano donde pasan muchas cosas malas a los que van a compartir la palabra, a los misioneros. Y que tú te puedas quedar en paz y tranquila y con paz y con gozo, sabiendo que Dios lo va a resguardar. Si a veces, ¿verdad?, el simple hecho de mandarlos a una universidad lejos, ya estamos. Solamente Dios puede darte la paz de saber que tus hijos pueden estar en un lugar lejano y que Él los va a estar guardando y que pueda haber gozo en tu corazón. Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová. Mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No hay refugio como el Dios nuestro. No multipliques palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová. Y a Él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Y yo quiero que analicemos muy bien esta oración, porque esta mujer en esta oración llegó hasta a profetizar. Y dice aquí que a Dios le toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Y yo quiero decirte que si tú te has sentido débil, es el Señor quien te ciñe de poder, quien te da las fuerzas cuando tú dices, ya no puedo más, estoy cansado de luchar, ya. Dice aquí que los débiles se ciñeron de poder y los saciados se alquilaron por pan, mas los hambrientos dejaron de tener hambre. Si te has sentido hambriento, dejarás de tener hambre. Hasta el estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Dice la Biblia, ¿verdad?, que el diablo vino a matar, a robar y a destruir, mientras que Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Pero aquí nos dice claramente que Jehová puede matar, porque de Él es la decisión de si nosotros vivimos o morimos. La vida es de Dios. Y dice que solo Él puede hacer descender al Seol o hacer subir. Solamente Dios decidirá, ¿verdad?, si nosotros nos iremos al infierno o con Él. Pero recordemos que Jesucristo ya pagó por nosotros en la cruz y que a nosotros nos toca decidirnos por Él.
y Él puede hacernos subir hacia Él. Dice que Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso. Jehová empobrece y Él enriquece. ¿Y cómo tocó esto mi corazón? Porque muchas veces siempre estamos pensando que solamente el diablo empobrece por medio de esas maldiciones generacionales, por medio de esos espíritus inmundos de pobreza, de escasez. Pero ¿qué hay, verdad? Cuando Dios a veces permite que una persona que ha estado en riqueza empobrezca. Que muchas veces lo puede permitir a causa de un corazón duro. Un corazón que no quiere saber nada de Dios. Un corazón que no le interesa Dios porque tiene tanto que no se da cuenta que le falta lo más importante, Dios. Y Dios dice aquí que Jehová empobrece y Él enriquece. Dios tiene el poder para poder decir, vas a empobrecer. Ni un peso más, ni un dólar más hasta que no reconozcas. ¿Y sabes por qué? No porque Dios quiera verte en la miseria, ni pobre, ni nada de eso, sino porque no quiere que te pierdas. Dios podría llegar a permitir esa escasez. Así que, sabes, mejor venir suavecito, mejor que ahora que el Señor nos habla y nos dice, ven, y nos dice, acéptame en tu corazón, yo te amo, ven aquí. ¿Para qué esperar, verdad? A tener que pasar por circunstancias difíciles, con un corazón endurecido que no quiere saber nada de Dios. ¿Para qué llegar a tocar fondo para voltear al Señor y decirle, ayúdame? Hoy, ¿verdad? Que no tengo nada, reconozco que te necesito para todo. Pocas veces lo hemos pensado así, ¿verdad? Jehová empobrece y Él enriquece. Mas no te preocupes. Aún en medio de toda pobreza el Señor puede enriquecerte, pues esa es su voluntad. Su palabra dice que Jesús se hizo pobre en la cruz para que nosotros conociéramos la riqueza. Por favor, no malinterpretes mis palabras. No es la voluntad de Dios que sus hijos vivan en pobreza. ¿Qué padre va a querer que sus hijos vivan en pobreza? Sin embargo, Él no quiere que te pierdas. Si has estado pasando por dificultades económicas, es tiempo de clamar a Él y de decirle, Señor, ayúdame. Señor, quita de mí esta escasez, esta pobreza y enamórame de ti. Y dice su palabra que si nosotros buscamos, ¿verdad?, el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Dice aquí que Él enriquece. Si a Él le place y le parece, Él puede enriquecerte de la forma que menos lo esperemos, de la forma que menos lo imaginemos. A veces nosotros no alcanzamos a entender cómo podríamos nosotros salir adelante. A veces estás tan en medio de la escasez, de la pobreza, que sientes que no te alcanza. Pero no se te olvide que Dios puede enriquecerte. No se te olvide que no se ha cortado su mano y que Él sigue siendo Dios. Y que Él conoce tu corazón. Y que si tú le pides, Él te dará. Y te dará más de lo que tú pidas porque Él conoce tu corazón. Dice Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Cuando tenemos ese corazón, ¿verdad?, que está todo enaltecido. Cuando nos atrevemos a decir que no necesitamos de Dios, que para qué lo queremos, que hemos podido salir adelante. Cuánta gente que ni siquiera quiere creer en Dios, que cree que todo lo puede hacer por sus propias fuerzas. Oh, Dios puede abatirte. Y sabes, lo mejor de eso es que no te vas a perder. Que en medio de ese momento podrás clamar y decir, hoy reconozco que hay un Dios. Hoy quiero conocerte, Señor. También dice que Él puede
enaltecerte. Si tenemos un corazón humilde, un corazón sencillo, si no estamos buscando nosotros nuestra propia gloria, Él te honra. Él honra la obediencia, Él puede enaltecerte. Dice, levanta del polvo al pobre. Aun cuando tú sientas que estás en la ruina, si tú clamas a Él, Él te va a responder, Él te va a extender la mano, Él es esa mano amiga que te va a poner de pie. Y dice que del muladar exalta al menesteroso. El muladar viene siendo como un lugar donde tiran el excremento, como un basurero. Y el menesteroso pues es aquel que tiene necesidad, el necesitado. Lo que te está diciendo es que aún de ese lodo, de ese pozo cenagoso, de ese estiércol, Él puede sacar a aquel que le necesita. Aunque tú sientas que ya estás hasta aquí de pecado, que ya estás hasta aquí de la maldad, de las cosas malas que te han sucedido, si tú le clamas al Señor, Él te va a extender su mano. Y se levanta el polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso. Él te va a sacar de ahí si tú le clamas, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Eso es lo que hace Papá Dios por nosotros. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos. Él guarda los pies de sus santos. Mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, y dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Y te dije que esta mujer en esta oración estaba profetizando, porque aquí donde dice dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido, está hablando de Jesús. Y esto lo podemos ver en Lucas 1:46. Vamos a ir por aquí rapidito. Lucas 1:46 dice: Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las naciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, y santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación. A los que le temen, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó a los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Ana, sin saberlo, en esta oración ya estaba hablando de Jesús. En esta parte donde dice aquí: Jehová juzgará los confines de la tierra y dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Ese ungido venía siendo Jesucristo. Dice: y Elcana se volvió a su casa en Rama, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y aquí es donde quiero que tú y yo entendamos algo. Que nosotros venimos y buscamos a Dios con todo nuestro corazón, pero a nosotros nos toca esa parte de consagrar a nuestros hijos para Dios, esa parte de estar intercediendo por nuestros hijos, esa parte de enseñarles la palabra a nuestros hijos. Porque aquí puedes ver una mujer que no servía, digamos, en la obra de Dios, ¿verdad? Ella no era parte de los sacerdotes ni nada, solo era una madre, una mujer que estaba intercediendo por su hijo y se lo estaba ofreciendo a Dios.
pero también podemos ver un sacerdote dedicado a Dios, dedicado a servirle al pueblo y a servirle a Dios, y resulta que sus hijos no tenían conocimiento de Jehová. Ana estaba dejándole su hijo a Elí para que lo enseñara, pero resulta que los propios hijos de Elí no conocían de Dios. Entonces, como padres, esa es una responsabilidad de nosotros. Y dice, los hijos de Elí eran hombres impíos, o sea, pecadores, y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote, mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacía con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieres, él respondía, no, sino dámela ahora misma, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Es decir, como pudiste ver, Ana subía con una ofrenda, Elcana subía con una ofrenda, subían una vez al año a llevar su ofrenda a Jehová. La ofrenda no era para el sacerdote, la ofrenda era para Jehová. Y ellos estaban tan acostumbrados a estar dentro del ministerio que lo veían como algo que les correspondía a ellos, como algo para ellos. Dejaron de tener ese temor a Dios, dejaron de darle importancia a las ofrendas, dejaron de entender que la ofrenda no era para ellos, que aunque Dios los había hecho partícipes al ser sacerdotes, pero es que realmente la gente no iba a hacer la ofrenda para ellos, la ofrenda era para Dios. Y temo decirte que esto podría pasarnos en la actualidad, que nos acostumbremos tanto al ministerio, a estar sirviendo, que se pueda llegar a ver la ofrenda, lo que es para el Señor, como solamente dinero de un trabajo, que se pueda endurecer tanto el corazón, que perdamos piso de entender que el dinero que las personas llevan al templo es para Dios, no para las personas que están trabajando ahí, aunque sean los encargados de administrarlo. Podemos correr ese riesgo y el Señor está viendo, ¿verdad?, cómo estamos administrando su dinero, qué estamos haciendo con su dinero. Dice que era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer, en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si pecare alguno, pecare contra Jehová,
Si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Ay, qué triste, ¿verdad? Que teniendo ese padre que servía a Dios, sus hijos andaban perdidos. Así que es bien importante también que nosotros no pongamos la mirada en el hombre. Puedes toparte tal vez con muy buenos pastores y muchas veces sus hijos podrían estar viviendo una vida desordenada. Que eso no te desanime, al contrario. Tenemos que interceder por la familia, ¿verdad? De aquellos que nos comparten la palabra, porque normalmente son bastante atacados y porque también tienen que vivir su propio proceso, sus propios errores, y tiene que llegar el momento en el que ellos personalmente acepten a Jesús como Señor y Salvador y su vida sea transformada, no solamente por ser el hijo de un siervo de Dios, de un pastor, de un servidor, de un líder. Es que los hijos son perfectos, no. Tampoco podemos descuidarlos, ¿verdad? Como padres, justamente por esto, porque después podemos ver que mientras estamos nosotros sirviendo, están los hijos descuidados. Eso no nos puede acontecer. Tenemos que pedirle al Señor constantemente por nuestros hijos. Y dice, ¿verdad? Que, ¿sabes? Tocaba mucho mi corazón mientras yo leía esto, porque pensaba justamente en lo que ellos como sacerdotes estaban haciendo. Estaban robándose las ofrendas que eran para Dios, las estaban tomando a la fuerza, con agresividad. Y después iban y dormían con las mujeres que tenían que estar cuidando allá a las puertas del templo, ¿verdad? Y en lugar de que hubiera arrepentimiento en su corazón, estaban tan acostumbrados. Ese riesgo se corre también en las iglesias. Cuando has estado todo el tiempo, llevas muchos años siendo cristiano y vas y te presentas a la iglesia cada domingo y lo has hecho tal vez desde niño o hace muchos años y lo ves todo tan normal. A veces aquellas mismas personas que están trabajando para Dios, ¿verdad? Que deberían estar en las iglesias de la religión que gustes, que se acostumbraron tanto que lo empezaron a ver como un trabajo y que ahora lo que debería de ser como esas ofrendas para alcanzar más almas simplemente es dinero para gastar tal vez en alcohol, en mujeres, en lugares tal vez hasta de prostitución. ¿Qué debemos hacer? Orar por ellos. Que la misericordia de Dios los alcance. Que su corazón, ¿verdad?, vuelva al Señor. ¿Para qué? Para que puedan guiar correctamente a esa congregación de la cual están a cargo. Pero también para que ellos no se pierdan, porque podemos engañar a las personas, pero a Dios no. Y mira, si en esta vida hacemos cosas malas, pagamos las consecuencias. Pero cuando estamos jugando con Dios, cuando estamos queriendo engañar a Dios, Dios hace su propia justicia, porque Dios es un Dios justo. Así que lo mejor es que Dios toque nuestro corazón y vengamos en arrepentimiento. Dice aquí, ¿verdad?, que ellos no oyeron la voz de su padre. Entonces que Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: Así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso, y llevase ephod delante de mí,
y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel, porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Recordemos que pues a partir de Aarón, ¿verdad?, los levitas serían los que eran encargados del sacerdocio y eran encargados de las ofrendas y de hacer ese trabajo. Pero después de que esto sucediera con los hijos de Eli, Dios dijo: no más, ¿verdad? Ahora honraré al que me honre, y el que me desprecie será tenido por poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus 2 hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andaré delante de mi ungido todos los días. El que hubiere quedado de tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios, para que pueda comer un bocado de pan. En pocas palabras, ¿verdad?, trae una gran maldición de muerte temprana, el hecho de robar a Dios, de menospreciarle. Entonces, wow, esta palabra, ¿verdad?, creo que es muy dura, pero si el Señor nos está dando un llamado a servirle, su palabra no está en venta. No lo hagamos por un fin económico. No lo hagamos pensando en un negocio. Incluso, ¿verdad?, si el Señor está llamando a algunas personas a llevar una congregación a cargo, es importante que nuestra mirada no se pierda del Señor. Es importante que nuestra mirada no esté en los recursos económicos, no esté en una ganancia, en cuánto me ofrecen, ¿verdad? Sabemos que cuando la unción de Dios está en una persona y esa gracia y ese favor está sobre esa persona, muchas veces los van a invitar a diferentes lugares, porque no te están invitando a ti, realmente están invitando esa presencia que tú portas. Pero ahí es muy importante, ¿verdad?, que entendamos que la palabra de Dios no está en venta, que no se tiene que hacer por dinero, que ya sabemos que los grandes eventos para alcanzar almas son muy costosos. Pero también sabemos que tenemos un Dios que es el dueño del oro y de la plata, que si lo buscamos con todo nuestro corazón, Él se va a encargar de todo lo que necesitamos. Pero aquí lo importante es dónde está nuestro corazón. ¿Dónde está nuestro corazón cuando estamos tratando de servirle a Dios? ¿O cuál es la razón por la que se le está sirviendo a Dios? Lamentablemente, muchas personas que aún no conocen de Dios piensan en las iglesias como un negocio, como una sacadera de dinero. Y esto tiene alguna razón. Pero así como existe gente, ¿verdad?, que se ha olvidado del amor de Dios
y ha visto esto como un trabajo o como un negocio, también hay muchos otros hombres y mujeres de Dios que verdaderamente sirven al Señor con todo su corazón, que verdaderamente lo hacen por amor. Algunos ni siquiera reciben sueldo, algunos siempre terminan poniendo de su propio dinero, tienen que tener otros trabajos alternos para sostener la iglesia. Tampoco es lo más justo. La Biblia dice que el obrero tiene derecho a su salario. Pero bueno, aquí lo importante es que entendamos que nuestro corazón, ¿verdad?, debe estar en el Señor y no en las ofrendas, no en lo económico, y que si esto fuera así, ¿verdad?, si nosotros, o sea, si como personas tomamos la decisión de servir a Dios y al mismo tiempo le estamos sirviendo al pecado, al mundo, a las cosas perversas y usando los recursos del Señor, esto en el pecado, esto trae gran maldición, ¿verdad? Aquí lo podemos ver con los hijos de Elí, que le llegó una maldición a ellos de que iban a morir de forma temprana, que ya no podrían servir y que cuando buscaran ese trabajo sería como en la miseria, ¿verdad? Porque dice aquí al final, dice que el que hubiera quedado de tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado, diciéndole, te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Es decir, terminaría pidiéndole limosna a aquel que sí tiene su corazón en las cosas del Señor. Vamos a 1 Samuel 3. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y le respondió, heme aquí. Corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Él se volvió y se acostó. Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Y qué curioso, porque ahorita decía que Samuel ministraba a Jehová, pero aquí nos dice que la palabra no le había sido revelada. Entonces, es decir, nosotros podríamos estar ministrando la palabra de Dios, podríamos estar enseñando la palabra de Dios, pero si la palabra no te es revelada, entonces, ¿qué podríamos enseñar? Por eso es importante que siempre le pidamos al Espíritu Santo que nos revele su palabra, que sea Él quien nos enseñe, que la palabra nos sea revelada. Dice aquí, ¿verdad? Dice, Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel, y se acostó en su lugar. Y vino Jehová, y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí, que la iniquidad de la casa de Elí
no será expiada jamás. Es decir, que ese pecado que vienen arrastrando no iba a ser perdonado. No será expiado jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Recordemos que en aquel tiempo que todavía Jesús no venía a la tierra, pues todo el pecado iban, ¿verdad? Una vez al año hacían ese holocausto, ese sacrificio para perdón de los pecados y eran perdonados. Pero aún ellos siendo los propios sacerdotes, Dios dice, no se los voy a perdonar. ¿Y sabes por qué? Porque no había arrepentimiento en sus corazones. Porque aunque el Padre les había hablado y Dios ya le había hablado a Elí, no había arrepentimiento en el corazón de sus hijos. Dice, por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, Hijo mío, Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel desde Dan hasta Bérseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Es decir, Samuel, aquel pequeñito que su madre había consagrado para el servicio de Dios, ahora se había convertido en un profeta, en un hombre que escuchaba la voz de Dios, en un hombre que estaba sirviendo al Señor, y no solamente le servía, sino que tenía una intimidad con Él, escuchaba su voz. ¿Puedes ver la gran diferencia entre los hijos de Elí, que no conocían del Señor, que no escuchaban su voz, que estaban haciendo lo malo delante de Él, a Samuel, que había sido desde pequeño consagrado para Dios y que tenía un corazón, ¿verdad?, dispuesto al Señor, y que el Señor estaba haciendo la obra hablándole? Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Querían usar el arca de Dios como un amuleto, sin que Dios les hubiera dicho, llévenla, sin que Él les hubiera hablado. Pensaron que Dios los respaldaría si solamente llevaban el arca del pacto de Dios como un simple amuleto. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano
de estos dioses poderosos. Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín, llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegando pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Y cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino aprisa y dio las nuevas a Elí. Y antes de continuar, quiero decirte que Elí estaba encargado de cuidar del arca. Estaba temblando y temeroso porque aún él sabía, ¿verdad?, que el arca no era cualquier cosa, el arca era algo sagrado, algo que le pertenecía a Dios, donde moraba la presencia de Dios. Y a estos hombres se les había ocurrido simplemente llevársela. Entonces, si te das cuenta, no dice que Elí estaba tembloroso por sus hijos, estaba tembloroso por el arca. Dice que él dijo: ¿qué estruendo es este alboroto? Y aquel hombre vino aprisa y le dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus 2 hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo la mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Pero te das cuenta, él ya sabía que sus hijos iban a morir, porque ya Dios le había hablado, ya Dios le había mandado mensajes acerca de esto. Lo que no esperaba es lo que estaba aconteciendo con el arca, y eso hizo que muriera. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron los dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón, y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral.
habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Y yo quiero decirte algo. Esta deidad, Dagón, que viene siendo un demonio, para ellos era su Dios, ¿verdad? Y la presencia de Dios antes moraba, ¿verdad?, en ese lugar físico, ese lugar que estaban poniendo ahí frente a él. Pero en los tiempos de hoy, nosotros venimos siendo esa arca. La presencia de Dios ya no mora en un arca, sino que a partir de Jesús, que murió y resucitó y dio su vida por nosotros, nos dejó el Espíritu Santo, este mismo Espíritu de Dios que moraba en esa arca, ahora mora en nosotros cuando nosotros se lo pedimos. La palabra de Dios dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Ahora nosotros somos ese templo, esa arca donde mora la presencia de Dios. Y ese mismo poder y esa misma autoridad la ha otorgado para nosotros. Esto que tú estás viendo que le sucedía ahí, ¿verdad? Que dicen, pusieron el arca enfrente de Dagón, el que ellos decían es nuestro Dios. Era un ídolo, era un demonio. Así como lo podemos ver en la actualidad, ¿verdad? Que hay gente que tiene otras deidades, que hace hechicerías, que honra o adora a la muerte, que jamás me escucharás decirle ni santa ni santísima porque no lo es. Hay gente que adora a la muerte. Pero, ¿sabes? El Espíritu Santo mora en nosotros. Y cuando nosotros estamos frente a esas personas que adoran esas deidades, eso es lo que a ellos les debe acontecer, ¿verdad? Eso es lo que esos demonios deben de sentir la presencia de nuestro Dios que está con nosotros. Deben de sentir cómo es cortada su cabeza y cómo son hechos pedazos frente a la presencia de nuestro Dios, cuando verdaderamente esa presencia está morando en nosotros. Cuando nosotros decidimos darle nuestro corazón a Dios en verdad, no solamente para aparentar, no solamente para cambiar de religión, no solamente para decir, le sirvo a Dios, pero no le sirves. Si verdaderamente la presencia del Espíritu Santo está en nosotros, debe acontecer lo que aconteció con Dagón. Son los hechiceros, son los adivinos, son los adoradores de la muerte, son esos espíritus inmundos los que deben ponerse a temblar, no nosotros. Porque con nosotros mora la presencia de Dios. Y no solo mora la presencia de Dios, sino que pone un vallado alrededor de sus hijos. Pone un resguardo alrededor de sus hijos. Él cuida de sus hijos. Nosotros no tenemos por qué estar temerosos ante el enemigo. Dice aquí, ¿verdad? Que volviéndose a levantar de mañana al día siguiente, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa, los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó, y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Y convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron, pásese el arca del Dios de Israel a Gad. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento. Y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores.
Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo: enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí, y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Dios es un Dios justo, es un Dios poderoso, es un Dios real. Y no podemos querer jugar con su presencia. No podemos tenerla por amuleto o quererla tener por poco. Mira, aquí en lo que acabamos de leer, que ya acabamos con la lectura, podemos ver bastantes cosas en las cuales podemos aprender, pero una de ellas muy importante es: la presencia de Dios no es un amuleto. La presencia de Dios es real, el Espíritu Santo es real y Él quiere morar contigo y conmigo. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. No podemos venir y jugar con la sangre de Cristo y hacernos pasar por cristianitos. Y tú sabes que cuando yo te hablo de ser cristiano, yo no te hablo de una religión, te hablo de una relación con Jesús. Pero si nosotros queremos venir y decirle al mundo: yo soy cristiano, aquellas personas piensan, ¿verdad? Es un hijo de Dios. Es un hombre o una mujer que está buscando de Dios, y que piensan, ¿verdad?, que esa persona debe ser como un ejemplo, que esa persona, pues si se la pasa orando y se la pasa buscando de Dios, debe ser como un buen ejemplo. Pero sabes, nosotros avergonzamos a Dios cuando nos la pasamos diciendo que el Espíritu Santo está en nosotros y que mora en nosotros y que somos bien amigos de Dios, pero estamos robando, estamos adulterando, fornicando, estamos en pecado, o peor aún, ¿verdad? Si nos toca que somos los que estamos ministrando la palabra y estamos en pecados sexuales, en cosas, en engaños, en robos, en tantas cosas, y estamos avergonzando a Dios. Entonces, solo quiero decirte con esta palabra que el Señor nos dio hoy: no avergoncemos a Dios. No lo avergoncemos haciéndonos pasar por cristianos, que no nos conozcan en el trabajo, en la escuela, en los lugares donde nos envolvemos, como el cristiano, pero que tiene un amante, que se la pasa de bar en bar emborrachándose, que tiene una doble vida, que roba, que es malvado. ¡Wow! El Espíritu Santo, Jesús, nuestro Dios, no es un amuleto y aborrece el pecado. Así que si tú te decides a seguirlo a Él, hazlo con todo tu corazón, no viviendo una doble vida, ¿verdad? Una vida donde por un lado Dios conmigo y por el otro lado voy a que me lean las cartas con los adivinos, a que me pasen las ramas, a que me hagan un trabajo. No, estás jugando con fuego. Dice la Biblia: mejor te hubiera sido no haberme conocido que haberme conocido y después haberme negado, después ir a hacer todas estas cosas malas. Si te identificas con esta palabra, si has estado pues dándotelas de cristiano, de cristiana, de hijo de Dios, pero realmente has estado haciendo todas las cosas en contra de la voluntad de Dios y en contra de la palabra de Dios, yo no vengo con esta palabra para darte de latigazos o de golpes con la Biblia. Vengo a llamarte a un arrepentimiento. Vengo a llamarte a un verdadero conocimiento del Señor Jesús. Vengo a llamarte a decirte: Jesús te ama.
no te está dando estas palabras para bofetearte o para golpearte, sino para decirte, te amo. Regresa al camino correcto. Regresa al verdadero amor del Señor. Jesús no es una religión. Jesús es aquel que dio la vida por ti. Aquel que crucificaron en esa cruz y derramó toda su sangre por ti. Aquel que con tanto amor pagó por ti y por mí. Y hoy viene aquí a decirte, hija, hijo, yo te amo. No quiero que juegues al cristiano. No quiero que juegues al Hijo de Dios. Quiero que verdaderamente lo seas. Y si esta palabra ha sido para ti, yo quiero pedirte que hagas esta oración conmigo. En voz alta, pues con el corazón se cree, más con la boca se confiesa. Señor Jesús, hoy vengo a pedirte perdón. Perdóname si me la he pasado diciendo que soy tu hija, que soy tu hijo, pero mis frutos dicen lo contrario. Perdóname si he estado pecando en contra tuya y he estado teniendo una doble vida. Hoy vengo a pedirte perdón. Hoy te pido perdón aún si he tenido una doble familia, si he tenido 2 casas, tal vez 2 mujeres o 2 hombres. Perdóname si he engañado a la gente diciendo que soy un siervo tuyo, que soy un cristiano o una cristiana y no lo he sido. Hoy vengo a arrepentirme con todo mi corazón. Hoy vengo a verdaderamente aceptarte como mi Señor y mi Salvador. No dejes que las maldiciones que acabamos de leer me alcancen a mí y a mis generaciones. Perdóname si te he estado robando. Perdóname si te he robado en tus diezmos, en tus ofrendas, si he robado en la iglesia o en algún otro lugar, en el empleo. Si has encontrado que te he robado de alguna forma, aún en tu tiempo, el tiempo que debería darte, hoy vengo a pedirte perdón. Hoy me vengo a poner a cuentas contigo, mi amado Jesús. Hoy vengo a reconocerte verdaderamente como mi Señor. Hoy quiero honrarte. Hoy quiero servirte. Hoy quiero pedirte que transformes mi corazón. Hoy quiero decirte, no quiero ser simplemente un cristiano. No quiero ser un católico, un testigo de Jehová, un mormón. No quiero seguir una religión. Quiero seguirte a ti, Señor Jesús. Hoy vengo a decirte, no quiero una religión. Quiero una relación contigo. Quiero saber que soy tu hija, que soy tu hijo. Quiero escuchar tu voz. Quiero que me hables. Así como le hablabas a tus hijos. Así como le hablabas a Samuel, yo quiero que también me hables a mí. Así como esta mujer dice que hablas, yo quiero que me hables, Señor. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias por darme salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Y antes de que ore por ti, quiero decirte algo. Nosotros acabamos de leer la palabra de Dios y como estos hombres que habían pecado, ¿verdad? Siendo los sacerdotes y robándose las ofrendas y teniendo relaciones sexuales con las mujeres que no debían de tener y que Dios dijo, he decidido matarlos, he decidido que ese pecado no va a ser perdonado.
¿Sabes cuál es la diferencia para nosotros? Que vivimos bajo la gracia, que vivimos en un tiempo donde Jesús ya vino a la tierra, donde Él ya pagó por todos los pecados que nosotros pudiéramos haber cometido, que lo único que necesitamos es un corazón arrepentido, porque sin arrepentimiento no hay perdón. No sirve de nada que nosotros repitamos una oración si en nuestro corazón no hay arrepentimiento. Es eso lo que nos convierte en solamente religiosos, en ir y repetir largas oraciones, ¿verdad? Por mi culpa, por mi culpa. ¿De verdad? ¿De verdad sientes culpa por algo? Dios no quiere que la sientas. Dios no quiere hacerte sentir culpable por nada. Él quiere que tengas arrepentimiento en tu corazón y transformarte. Que reconozcamos verdaderamente lo que hemos hecho mal delante de sus ojos, que si hemos estado llevando una doble vida, que si hemos estado haciendo lo malo delante de Él, nosotros podamos venir con un corazón sincero y decirle: sí, es verdad, me he equivocado en esto, he hecho mal esto, he defraudado en esto, he sido hipócrita en esto. He hecho que la gente piense que soy esto, pero no lo soy. Que seamos sinceros con el Señor Jesús. Entonces Él dice: yo te perdono. No hay nada que tú puedas haber hecho que Dios no te perdone. Todo lo que nosotros hemos hecho, si venimos con un corazón verdaderamente arrepentido, Él nos perdona. ¿Y sabes qué produce esto? Un verdadero cambio. Porque si no hay un cambio, entonces solo es remordimiento lo que sientes. Si vienes 5 o 10 veces y le dices a Dios, pues sí, ¿verdad? Yo me congrego en tal iglesia y sí, pero pues tengo, ¿verdad? Que digas, tienes un amante. Y ay, perdóname, pero lo sigues haciendo. Y cambias de un amante a otra y sigues teniendo tu familia al lado y tú le sigues pidiendo perdón a Dios. Pero no hay un arrepentimiento sincero. Hay un remordimiento y es una gran diferencia y Dios lo sabe. Así que si vas a venir al Señor y le vas a pedir perdón, asegúrate que sea un perdón genuino, que sea un perdón sincero y que le vas a pedir: ayúdame a cambiar lo que yo no he podido cambiar en este tiempo. Bueno, pues entonces ahora permíteme orar por ti. Y quiero iniciar orando, ¿verdad? Por aquellas mujeres y por aquellos matrimonios que han sido como el de Ana, que pasaron por tiempo de esterilidad. Espíritu Santo, te pido que dirijas esta oración, Señor. Yo quiero orarte especialmente por aquellas esposas, por aquellas mujeres casadas que están dentro de un matrimonio y que anhelan ser madres. Aquellas mujeres que tienen el deseo de tener un hijo, una hija. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo oro por esos matrimonios. Primero que nada, que si ese matrimonio no te conoce, te pueda conocer. Que si es un hogar que aún no han tomado la decisión de casarse, que los ayude, Señor, a tomar primero la buena decisión de casarse y a partir de ahí los bendigas con esos hijos, Señor. Porque tú quieres hacer las cosas en bendición, Señor. Así que yo te oro, primero te oro entonces, Señor, por aquellas parejas que están viviendo juntos, que se aman, que te aman y que no han tomado esa buena decisión de venir al matrimonio. Que bendiga su hogar, Señor. Que les ayudes a tomar esa decisión correcta. Y que los bendigas con hijos, Señor. Pero que sean hijos guiados por tu camino, que sean hijos de bendición, que sean hijos que van a bendecir a muchos otros, que sean hijos de propósitos. Oro por aquellos vientres de aquellas mujeres
que no han podido tener hijos. Que seas tú, Señor, bendiciendo ese vientre, bendiciendo esa semilla, que los visites, Espíritu Santo, que los visites y les hagas concebir, y que pongas en sus corazones el consagrarte a esos hijos para ti, que hagan ese compromiso contigo de guiar y dirigir a sus hijos por el camino correcto, por tu camino, Señor. Esa misericordia que hiciste conmigo, hazla también con aquellos hombres y mujeres estériles que te están clamando, que quieren ser padres. Y confío en que lo has hecho, Señor. Confío en que lo has hecho. Confío en que los estarás visitando y que en poco tiempo, Señor, estaremos viendo esos testimonios. También quiero orarte, Padre, por aquellos que somos padres o madres. Queremos consagrarte a nuestros hijos. Yo quiero invitarte a hacer una oración si tú así lo deseas. Tal vez no sepas cómo orar por tu hijo, pero pues vamos a pedirle al Espíritu Santo y repitamos juntos esta oración. Señor Jesús, en esta hora te entrego a mi hijo, te entrego a mi hija, te entrego mis hijos. Te los consagro a ti, Señor. Te consagro mi familia y mi hogar, te consagro mi esposo, mi esposa, y te consagro mi vida para ti. Vengo a consagrarte mi familia. Vengo a pedirte tu bendición sobre mi familia. Vengo a declarar que mi casa y yo serviremos a Jehová. Vengo a declarar que soy salvo yo y toda mi familia. Vengo a declarar, Señor, que mis hijos son tuyos. Y rompo en el nombre poderoso de Jesús con cualquier pacto satánico, de brujería, demoníaco que se haya hecho en contra de mi vida, en contra de mi esposo, en contra de mis hijos. En el nombre poderoso de Jesús se rompe todo pacto de hechicería, todo pacto satánico, todo pacto donde me hayan ofrecido a mí, a mi esposo o a mis hijos. Eso se rompe en el nombre poderoso de Jesús. Ahora declaro que mi familia y yo somos cubiertos con tu sangre preciosa, que a partir de este momento toda mi familia está siendo cubierta, que hay un manto alrededor de mi familia que lo está protegiendo, que hay un vallado incluso de ángeles alrededor de mi familia, repítelo conmigo, alrededor de mi familia que está cubriendo, que estamos en el hueco de tu mano, que bajo tus alas, Señor, estamos seguros. Hoy declaro que mi familia es tuya, Señor, que mi familia es guardada para ti, que mi familia y yo te serviremos, Señor. Hoy, Señor, rompo con todo pacto que hayan hecho en contra de mi familia. Hoy declaro que mi familia y yo te pertenecemos a ti. Somos consagrados para ti. Y ninguna consagración anterior a ninguna otra deidad tiene poder. En el nombre poderoso de Jesús. Así que mando echar fuera todo espíritu inmundo de nuestras casas. Todo espíritu que estaba ahí creyendo que nosotros le pertenecíamos caerá como cayó Dagón. Su cabeza será cortada, sus manos y sus pies también lo serán. En el nombre poderoso de Jesús. Declaro una cobertura especial para mi familia. Declaro esa cobertura, Señor, que tú has puesto alrededor de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por estas familias consagradas a ti, por estos hijos consagrados a ti. Gracias por esta protección que has puesto sobre nuestras familias. Gracias por tu bendición sobre nuestras generaciones, Padre. Gracias, Señor. Aún te oro por aquellos bebecitos que están aún en el vientre, como el de Blanca, Señor. Padre, que si hay bebés en ese vientre, sean consagrados para ti, Señor. Que nazcan siendo hombres o mujeres de bendición. Que nazcan con ese propósito, Señor, y ese propósito se cumple en sus vidas. Que sean hijos de propósito y de bendición. Señor, que a donde quiera que vayan nuestros hijos, a donde quiera que vayamos nosotros y nuestra familia, Señor, seamos de bendición. Guarda nuestro entrar y nuestro salir, y te oro específicamente por los hijos, Señor.
Te oro por nuestros hijos. Donde quiera que nuestros hijos vayan, tu presencia irá delante de ellos. Donde quiera que nuestros hijos, la planta de sus pies pisar, ese lugar les pertenecerá. Tú vas a ir con nuestros hijos a donde quiera que ellos vayan. Tú serás su visa y su pasaporte. Tú serás, Señor, esa unción en ellos. Que nuestros hijos sean templos de tu Espíritu Santo y que no seas para ellos un símbolo, que no seas para ellos solamente un objeto, que verdaderamente puedan conocer tu presencia, que verdaderamente puedan ser llenos de ti, Señor. Cuida de nuestros hijos, guárdalos en el hueco de tu mano, líbralos de todo ataque o contraataque del enemigo. Si alguna de las personas que me está escuchando, si tienen algún hijo enfermo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús yo declaro sanidad. Yo declaro sanidad en esa mente, Señor. Yo declaro que si hay enfermedades mentales, si has estado orando por una enfermedad mental, en el nombre poderoso de Jesús declaro sanidad. Declaro que todo pacto sobre tu hijo, sobre la cabeza de tu hijo, en el nombre de Jesús es cortada ahora. Declaro paz mental. Declaro la presencia de Dios sobre tu hijo, sobre tu hija. Declaro toda esquizofrenia que se va en el nombre poderoso de Jesús. Esquizofrenia te echo fuera en el nombre de Jesús. Declaro que el Señor Jesús está ahí mismo con tu hijo, con tu hija, abrazándole, llenándole, aún por causa de la oración de sus padres. Señor, toda enfermedad en los hijos, tú tienes cuidado de nuestros hijos, tú tienes cuidado de guardarlos, tú tienes cuidado de protegerlos, de bendecirlos, de llenarlos de tu Espíritu Santo. Los hemos consagrado a ti. Sabemos que tú los vas a cuidar, que tú los vas a guardar, que no va a existir hechicería en contra de ellos porque tú los tienes cuidado y porque así lo dice tu palabra, que no existirá agüero en contra de nuestros hijos. Tú tienes cuidado de ellos, Señor. Tú tienes cuidado de nosotros, Padre. Te doy gracias por ellos, Señor. También, Señor, hemos orado. Perdónanos, Papito, si te hemos fallado a la hora de servirte. Si hemos menospreciado, Señor, el privilegio que nos das de compartir tu palabra o de hacer una oración por otras personas. Si lo hemos menospreciado, perdónanos, Padre, por no entender el gran privilegio que es compartir tu palabra. Perdónanos si hemos rechazado la oportunidad de dar tu palabra, de orar por alguien más, de servirte de alguna forma. También pedimos perdón, Señor, si no hemos administrado bien lo que es tuyo. Si no hemos administrado bien lo que tú nos das en las finanzas, si lo hemos menospreciado, si nos hemos quejado, perdónanos, Señor. Perdónanos, Papito, todo lo que tenga que ver con lo financiero, con tus ofrendas, con tus diezmos, con tu altar, Señor, con el servicio a ti. En lo que te hayamos fallado, te pedimos que nos perdones, que nos transformes, que nos cambies, que nos renueves. Gracias, Padre, por lo que haces en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues gracias por acompañarme en esta transmisión. Que Dios guarde tu entrar, tu salir, tus finanzas. Te bendigo desde la cabeza hasta los pies. Que sea el Espíritu Santo morando contigo en todo tiempo, dándote paz, quitando todo temor. Que sepas tú que eres templo del Espíritu Santo y que el poderoso de Israel está habitando en ti. Bueno, pues gracias por acompañarme. Nos vemos mañana. Bendiciones.